Buenos días. Omer Freixa, historiador, africanista argentino, investigador, docente y divulgador, en Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la Universidad de Buenos Aires, escritor y autor de la web especializada en África y la temática afrodescendiente. Desde este momento, Omer se le informa que tiene 40 minutos para su presentación, para su ponencia y con 10 minutos de preguntas y respuestas. Se les va a estar avisando conforme vaya pasando el tiempo. Muchas gracias y a los presentes un aplauso para Omer Freixa. Muchas gracias a Recrea Academy y a la Secretaría de Educación de la Gobernación del Estado de Jalisco, a Helga, que fue quien realizó toda la gestión, y su equipo que realizaron todas las gestiones desde fines de junio. Y acá llego desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, para ilustrarles un poco la cuestión afroafricana y afrodescendiente en mi país y los retos educativos, los avances que han habido. Por eso separé esta presentación en dos grandes, digamos, núcleos, que la primera parte es más una introducción para que se entienda el contexto del poblamiento, de la llegada africana y afrodescendiente al país actual, a la República Argentina, que en su momento inicial no lo era todavía, y después presentar más el panorama coyuntural de la situación educativa respecto de los grupos afrodescendientes en el presente y los retos educativos. Un panorama que dista de ser acabado y de logros acusables, pero sin embargo con algunos avances significativos, sobre todo en estos últimos 10 años aproximadamente, más o menos una década. Entonces ahí, sin más, comienzo a la cuestión de cómo contextualizar la llegada, la presencia africana, que en realidad es un fenómeno que trasciende la región del Río de la Plata, Argentina, Uruguay, etcétera, sino que es una cuestión americana de punta a punta, producto de la principal diáspora en cantidad de la historia humana que fue la Gran Transatlántica. Ahora voy a pasar un mapa. Y Argentina participó de ese circuito que conectó América, África y Europa durante más de 3 siglos, con inicios a principios del siglo XVI y finales a lo largo de mediados del siglo XIX, incluso un poco más tarde. Entonces, la presencia africana fue innegable el pasado en el pasado argentino, y sus huellas, presencia es activa hoy, para luchar, para romper la idea de que en Argentina no hay negros, es lo que se dice mucho en mi país, y no solamente en mi país, sino que también se puede aplicar a otros contextos nacionales de países vecinos y muy cercanos. Entonces, el comercio fue todo. La trata infame, la trata nefasta de la Gran Transatlántica, que fue declarada un delito de lesa humanidad en 2001, el tráfico, como decía, de la diáspora mayor de la historia humana, eh, personas sin identidad, esclavizadas, desnudas, encadenadas, en las peores condiciones que se puede haber efectuado viajes, fue un cimiento vital para el poblamiento demográfico con población africana de punta a punta, de Alaska a Tierra del Fuego en Argentina, punta a punta americana. Como les decía, hubo varios circuitos de tráfico con afluencias diversas. Siempre se cree que en Argentina hubo mucho menos tráfico de lo que efectivamente hubo, que no fue tan fuerte el impacto del tráfico esclavista, también se le dice negrero, como en otros lugares, como en Brasil, como en el Caribe, como en el sur de Estados Unidos, etc. Pero yo les diría que en toda la trama americana hubo siempre deportación masiva, forzada obviamente, de africanos, principalmente de hombres. Piezas de ébano, en la flor de la edad, 18 35 años, con buena salud, etcétera, las piezas marcadas, mercancías, cosas, por los traficantes. Gran parte de la población, a resultas de este tráfico, que como les decía, unió 3 continentes por más de 3 siglos, fue poblando América y dejando huellas de todo tipo, culturales, lingüísticas, y esa presencia no está extinta, llega al presente de hoy. 10 millones de personas esclavizadas del otro lado del Atlántico fueron poblando América durante el tráfico del siglo XVI a siglo XIX. Por lo menos Argentina, creemos que hay un censo, un padrón en realidad de 1810, época virreinal, casi pegado a la Revolución de Mayo, que habla de una población de 200.000 habitantes para todo el virreinato, que incluía 4 países actuales, incluyendo la Argentina,
con alrededor de 92.000 morenos y pardos, en las castas, o sea, población africana y afrodescendiente, o sea, es el 46% total. Por ejemplo, en la época álgida del tráfico de la trata atlántica, el comercio triangular que tienen ahí, arriba, decíamos que entre 1715 y 1750 aproximadamente llegan 10.000 africanos esclavizados al Río de la Plata. Y las tres cuartas partes son distribuidas al interior de lo que era el futuro Virreinato Río de la Plata, que se crea en 1776 más tarde. Entonces, vuelvo a la cuantificación. Gran parte de la población, por ejemplo, en muchas provincias de Argentina, como Santiago del Estero, Córdoba y Tucumán, están muy por arriba la constitución demográfica en época colonial, antes de 1810, del 50%. Los esteros acusan hasta porcentajes de afrodescendencia del orden del 75%, una cantidad muy alta. Y, sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasó? Que se supone que ahora no hay una afrodescendencia tan acusada. Sin embargo, eso no es cierto. Es parte de un mito de falsificación, producto de una construcción desde el poder. Ahora voy a ese aspecto como para ir cerrando esta primera parte. Acá dejé un documento que los malestares que generaba la población, tener los barracones de esclavizados cerca de áreas pobladas por población blanca, digamos. Entonces ahí hay un acta, un pequeño testimonio para que vean cómo la población criticaba tener cerca los puntos de estancia de los barracones de llegada, los esclavizados, siempre con una visión obviamente concomitantemente racista de esto. O sea, hablamos de la deshumanización total de la cosificación, que en ciertas formas deja estigmas el día de hoy, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, pues a eso voy un poquito después. Entonces, se crea un mito presuntamente de desaparición del negro, del afro-argentino, y eso es una construcción que obedece a la élite. Esa construcción tiene varios como sustentos históricos, pero no están debidamente probados, sino son las explicaciones cabales, o sea, pueden ser bien criticados. Por ejemplo, bueno, ahí los apuntaba, las guerras de independencia primero, más tarde hay 50 años de guerras civiles en Argentina de 1820 a 1870, que son formativas de lo que va a ser el Estado-Nación moderno actual. El mestizaje, o sea, el aluvión inmigratorio, porque se dice esto de Argentina es blanca y europea, llegó de los barcos. De hecho, hay afirmaciones desde el poder que exactamente sumen esa idea de un mito, esa idea de blancura y europeidad de la población, que no es la lectura del todo correcta. La baja tasa de natalidad, ya las condiciones de vida complicadas de las mujeres afro fueron un obstáculo a la reproducción del grupo afro, o la tasa alta de mortandad, condiciones de vida más complicadas. Siempre se pone el ejemplo de la fiebre amarilla, que fue, provocó 14.000 muertos en la ciudad de Buenos Aires en 1871, pero sin embargo, si uno registra los registros estadísticos de la cuestión de quienes murieron, los afrodescendientes no fueron víctimas básicamente de esta fiebre amarilla tan terrible. Y la disminución del tráfico de esclavistas. En 1812 se prohíbe la trata, se prohíbe el ingreso de esclavizados, más que nada, bueno, al territorio de las Provincias Unidas en ese momento. Ya había pasado la Revolución de Mayo, ya no teníamos nuestro propio gobierno, pero no todavía independencia, que se va a declarar en 1816. Y se supone que también hay una presión internacional para disminuir la trata atlántica, o sea, ir cercenando este circuito del comercio triangular. Inglaterra, Dinamarca, en realidad, Inglaterra 1807, es la primera que prohíbe la trata, pero no quiere decir que por prohibir la trata el tráfico no siguiera, porque era completamente redituable. Es más, entre el siglo XVIII hasta 1850 es la mejor época de la trata. Paradójicamente, la época que la trata se empieza a perseguir, y de hecho Inglaterra crea una suerte de marina especializada para combatir el tráfico, los barcos ilegales que iban con piezas de ébano a bordo. Ahí tenemos a Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente en la década del 60, acá en Argentina, celebrando básicamente, alabando el mito de desaparición. Varias frases que se pueden encontrar, no solo de él, sino de intelectuales de la época, mandatarios, intelectuales de las letras. También Sarmiento fue un prolífico, un gran pensador y prolífico escritor, pero denodadamente racista, como ven en los enunciados de esta frase, que no es la única. Después me voy, como 100 años después, a lo que es una guía turística, que también al turista le indica, en 1975, que la población
afro es un recuerdo del pasado. De hecho, también esto se puede ver en el mundo del tango. Yo trabajé mucho en la letra de tango también. Ya en el siglo XX hay muchos tangos o milongas, distintos géneros, explican la idea de que, bueno, que el negro ya es un recuerdo del pasado, que se podía encontrar en la época colonial, pero después ya no. Entonces, eh, y esta construcción del mito, que es un relato histórico, generación del 80, como se llama acá el grupo, digamos, hegemónico que creó un poco el relato histórico sobre la construcción de un Estado, el Estado avasalló identidades que no le convenían. O sea, el Estado demandaba, la construcción estatal demandaba modernidad. Y eso era blanquitud y europeidad. Lo afro quedaba fuera de ese registro, quedaba en la desaparición. En realidad diríamos en la invisibilidad. Y desde el poder hay varias lecturas que hacen hincapié en esa presunta desaparición. Entonces, ahí nombré solo 3 casos enigmáticos, uno bastante reciente, y otro no tanto, ya va a cumplir 30 años. Los 3 fueron uno es actual presidente, el 10 de diciembre, y los otros 2 fueron presidentes, uno bastante reciente, otro no tan reciente, depende de cómo lo veamos a órbita de la historia contemporánea. O sea, los 3, de alguna forma, con más énfasis o menos énfasis, depende del tenor de la frase, niegan la afrodescendencia, y no solo la afrodescendencia, sino el tema de los pueblos originarios, etc. Entonces, no es un accidente, no es un error, no es un desliz, sino que son lecturas conscientes de la falta de conciencia sobre la presencia afrodescendiente y africana en territorio argentino. Y para combatir este mito se puede hablar de distintos aportes muy diversos que cubren básicamente todas las facetas de la actividad humana. Ahí tienen algunas imágenes que les dejé de, por ejemplo, en la guerra, o hubo oficiales que llegaron hasta el grado de coroneles, no más arriba en la jerarquía militar por el racismo de época, del siglo XIX. Ahí hablamos del mendocino Lorenzo Barcalá, un general muy importante de las guerras civiles también. Hablamos de la foto de abajo del señor en bastón, de Gabino Ezeiza, que fue un payador, que fue un coplero, digamos, que trabajó mucho, se movía mucho en el campo y hacía los grandes retos, los duelos campestres con guitarra y voz. Gabino Ezeiza fue de origen afrodescendiente. Y hablamos de ahí del cuadro de Martín Monod, que es el candombe federal, la época de Juan Manuel de Rosas, ya hablamos de la década de 1830, 1840. Este gobernante de origen porteño tuvo muy buena relación con los afrodescendientes y el candombe estuvo en el mejor momento. El candombe es uno de los géneros musicales por antonomasia de raíz afro, no solo en Argentina, en el Río de la Plata, sino también en la Mesopotamia, en las provincias entre Ríos, Corrientes, Misiones, también en la banda oriental, o sea, en la actual Uruguay, incluso también distintos hilos de candombe llegan incluso al Paraguay. Muchas cuestiones que tengo poco tiempo, pero el rol militar, la literatura, en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, cuanto más estaban convencidos del mito de desaparición, sin embargo, más activa es la presencia afro y la producción. Van a ver muchos diarios, muchos periódicos, prensa, de las colectividades, de los grupos de asociación afro. Cuanto más insiste el mito de desaparición. La prensa, el lenguaje, hay por lo menos 1500 palabras en castellano que se utilizan al Río de la Plata, hablamos de Montevideo, Buenos Aires, La Plata, adyacencias, que tienen acuses de las palabras que trajeron de origen los esclavizados que fueron poblando la región durante toda la época colonial y después. La música ya nombré, el candombe, la milonga, el tango no son los únicos. Sin embargo, se piensa que el tango es lo comento porque creo, o sea, la mayoría no sé la Argentina del auditorio, uno piensa que la música por antonomasia argentina es el tango, pero en realidad el tango es un fenómeno rioplatense. O sea, no se escucha tango en la provincia de Salta en el norte. No se escucha en las provincias patagónicas, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, el tango. Es más una cuestión rioplatense, pero sin embargo se ha vendido como acá país, como una cuestión de una seña identitaria de argentinidad. Sin embargo, yo lo criticaría. Y después, bueno, las figuras ilustres. eh, por ejemplo, el considerado primer presidente de la nación, Bernardino Rivadavia, ya en la década del 1820, le decían doctor Chocolate. Era lo que en la época colonial se diría mulato. Y se lo criticaba por su origen étnico. Sin embargo, podemos pensar que hay una discusión si Bernardino Rivadavia puede ser pensado o no como primer presidente argentino por cuestiones más jurídicas,
no me voy a meter en eso. De todas formas, podemos pensar que el primer mandatario, uno de los importantísimos mandatarios que tuvo la Argentina, es de origen afro, en un país que niega las raíces afrodescendientes. Y la reafirmación identitaria que puse abajo es el rol del Estado. O sea, la idea de que en Argentina no hay negros. Es una construcción que lamentablemente se continúa bajando hoy desde el sentido común. Mucho sentido común permea en la construcción de la identidad, como la idea de que en Argentina no hay negros y que hablar negritud argentina es como un oxímoron. Es una contradicción en un país que se supone encendido de los barcos, blanco y europeo. Y ahí entro a la segunda parte de esta cuestión, la cuestión del ceremonial, de los actos escolares. Doy un ejemplo que ahí un poco ilustra la imagen. Se tiende a tiznar, hacer lo que se considera que es muy criticado el blackface, el carbón en la cara, para representar niños y niñas en el acto del 25 de mayo, el día de la constitución del primer gobierno patrio, la primera junta en Argentina. Hay actrices, hay actores afrodescendientes, negros. En el 9 de julio desaparecieron. O sea, se tiene la afrodescendencia, la presencia africana como una rémora del pasado, como un aspecto de la época colonial que desaparece luego de 1810. Y no es así. Pero es la visión que impregna el imaginario y que mucho todavía se difunde hoy desde la educación, en todos los niveles. Y a lo que voy es que también se representa a los africanos de entonces, de 1810, en víspera de la Revolución de Mayo, como personajes felices, vendedores de mazamorra, de empanadas, pero felices. O sea, eran esclavizados. O sea, de felicidad no tenían mucho, porque vivían bajo una relación de opresión. También hay otro mito que habla de la esclavitud en el Río de la Plata, o sea, en las zonas del Cono Sur, Uruguay, Paraguay, Argentina, benevolente. A diferencia de otras, cual yo no yo solo, no la Academia General de Investigación Histórica critica porque la esclavitud es una relación de opresión y no es graduable. Es una relación avasallante y punto. Y hay una deshumanización rotunda. Más allá del tipo de vínculo que se sostuviera entre amo y esclavizado, es la misma relación. Entonces, las acciones afirmativas son una hoja de ruta que se va dando, es un fenómeno no solo argentino, sino que es un fenómeno latinoamericano, regional, caribeño, tiene que ver con, justamente, antes nombraba que la trata atlántica es considerada un delito de lesa humanidad en 2001. La Conferencia Mundial contra el Racismo, de un nombre largo, que fue en Durban, Sudáfrica, y ahí se empezó a hablar del término afrodescendiente como una herramienta política de movilización para plantear las agendas de reconocimiento y mejora de situación, digamos, de ganancia de derechos, visibilidad primero y después derechos, a los distintos estados de la región. De hecho, la Unión Africana tiene 6 regiones, el cuerpo continental en el cual están los 55 estados africanos reconocidos. Tiene una sexta región que es la diáspora. Es como la presencia africana dispersa en el planeta, sobre todo pensando más que nada en América por las raíces generadas por el nefasto circuito colonial que fue el tráfico esclavista por más de 3 siglos sostenido. Ahí tiene un listado, no es exhaustivo, pero es bastante largo, no quería agregar más imágenes para no agotarlos a ustedes la visual, pero, por ejemplo, por fuera de esto, a nivel internacional, en 2011 por primera vez fue el año, según UNESCO, según digamos, Naciones Unidas, la Oficina de Cultura, el año internacional de los afrodescendientes. Se planteó en la agenda la negociación colectiva con los sectores afrodescendientes, después de 2001, después de Durban. Y han logrado bastantes avances las poblaciones afrodescendientes, sin embargo quedan muchos retos pendientes. Eso, dejarlo para el espacio de las preguntas. Pero ahí destaqué ahí en negrita, en el destacado, en Argentina
la sanción y promulgación de la ley 26852, que instituye el Día de los afroargentinos, las afroargentinas y la cultura afro en el territorio nacional, como ley nacional. Hay otras cuestiones que están ahí agregadas que tienen que ver con distintos hitos del asociativismo, de la movilización de las agrupaciones afro, la idea muy importante de que en 2010, por primera vez, aunque de una forma bastante endeble, con muchas falencias, por primera vez, después de mucho tiempo, aparecieron registros sobre población, cuantitativos, sobre población afro, lo cual no fue muy veraz respecto de la realidad, pero de todas formas fue un avance. Ese censo indicó que había 149.000 personas, 92% nacido en territorio argentino, que se reconoció como afrodescendiente. Es una cifra muy baja porque otras estimaciones años antes hablaban de 2 millones de personas afrodescendientes en el país, 5% de la población, lo cual es un número importante, y no el 0,4 que dio esa medición del Instituto Nacional de Estadística y Censo que está nombrado, que se repitió el año pasado en el Censo Nacional 2022, prorrogado por la pandemia. Están todavía pendientes los resultados de comunicación. Tanto de pueblos originarios fueron las dos variables agregadas con sentido de totalidad. En 2010 fueron muestreos, con lo cual la cifra fue mucho más baja de lo que debería ser la población afro aquí en el país. Y la ley 26852 hace mención, o sea, homenajea a la capitana y madre de la patria, María Remedios del Valle. Fue una heroína de la guerra de independencia, condecorada capitana por el general Manuel Belgrano, el creador de la bandera y mucho más, que luchó en el ejército suyo por la independencia y después quedó olvidada por la historia y recién se la comenzó a rescatar en 2013, poco antes de 2013, cuando se trabajó para sancionar, esto también fue una conquista de las del activismo afrodescendiente, para sancionar la ley 26852. Tiene que ver con el 8 de noviembre. De hecho, se creó una comisión que se llama la Comisión 8 de noviembre, que tiene que ver con la celebración y el establecimiento y la concientización, la afroconciencia, digo, de la efeméride, que tiene varios alcances, más allá del recordatorio de esta mujer, soldado de la independencia, heroína, que falleció un 8 de noviembre de 1847. Por eso la ley sanciona el 8 de noviembre como el Día Afro, para resumir el nombre. Ahí tienen distintas ilustraciones. La última, la de abajo, es un cuadro ganador de un concurso nacional que se llamó María Remedios del Valle, que premió en la performance en varias disciplinas, escultura, pintura, ensayo, etc. Bueno, fue el ganador o pintura ganadora de la disciplina, o sea, de la área del retrato. Y la ley 26852, en el artículo 3º, encomienda a la nación no solo, o sea, otro artículo habla de la incorporación en la efeméride, de no saltearse, no olvidar el 8 de noviembre, pero es más allá de eso, y el recordatorio por la población afro y a la capitana, a la madre de la patria, María Remedios del Valle Rosas, habla de incorporar contenidos curriculares al sistema. O sea, habla de generar afroconciencia en todas las aulas del país y a todo nivel. O sea, algo que dista un poco de la intención de este artículo, pero bueno, que debería cumplirse porque es ley nacional. Por ejemplo, vamos comenzando por ciertas ausencias o fallas, ahí les presento lo que es la calendarización de efemérides del Ministerio de Educación de la Nación de la República Argentina. Como verán, hay algunas efemérides que no están. Destaco dos. 8 de noviembre no está, que es el Día Afro, y el 19 de abril, es el Día de los Pueblos Originarios. Poco están en esta calendarización, que es la más inclusiva, digamos, la más general, porque es a nivel república, a nivel nacional. Bueno, ¿cómo han ido las provincias, las 24 jurisdicciones argentinas, de norte a sur, implementando el cumplimiento cabal de esta ley? Bueno, con distintos matices. Hay provincias que han hecho bastante, hay provincias que han hecho más o menos,
poco y algunas que han hecho prácticamente nada. También uno puede pensar en problemas como la pandemia, pero bueno, la ley data de 2013. De todas formas, en 2020 hubo avances, ahora después al final cierro con eso. Por ejemplo, se crea el Día del Afrochaqueño por el 6 de enero, que es el Día de San Baltasar, santo venerado por las poblaciones afrochaqueñas en esta provincia de lo que es el NOA, de la zona noreste de la República Argentina. Esto ahí, que se reconozca, que se visibilice y que se promocione la cultura afro en todos los establecidos. O sea, copia un poco el modelo de la ley 26852. O sea, como que empieza a replicar esta ley a niveles provinciales y municipales. Acá tenemos provincias, no estados como ustedes en México. Y en Córdoba, la ordenanza 12735 de la capital, Córdoba fue un paso importantísimo de las caravanas con mercancía esclavizada rumbo al norte, a la zona minera, al Potosí, al Alto Perú, lo que hoy es la República Plurinacional de Bolivia, por lo cual Bolivia acusó muchísima y acusa muchísima población afrocordobesa. Entonces, el 27 de abril se instituyó el Día de la Cultura Afrocordobesa. También insiste la ley, igual que la de Chaco, igual que la nacional, que se incorpore la currícula al contenido educativo en general. Y Córdoba ha dado bastantes avances en ese sentido. Chaco y Córdoba son las provincias que más han trabajado en torno a la implementación de esta legislación al currículo, para un currículo, una currícula afrocentrada. Y de hecho, la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República, que es autónoma, que tiene su propio gobierno electo por voluntad popular y mayoría democrática, copió también el modelo de la ley 26852 para instituir el 8 de noviembre como celebración no solo nacional, sino jurisdiccional. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, las escuelas porteñas deben incorporar en la agenda el 8 de noviembre como recordatorio de María Remedios y visibilidad y conciencia de la presencia al presente, la huella también del pasado de los colectivos afrodescendientes y africanos. Y ahí les presento algunas iniciativas en torno a la incorporación desde la enseñanza, desde la currícula, de los contenidos afrodescendientes y afroafricanos. Africanos, podemos decir afrocentrados. Federico Pita fue designado director de la Comisión por Reconocimiento Histórico de la Comunidad Argentina. Ente se crea en 2020 en el ámbito de lo que es Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y fue una creación muy, muy positiva, porque no había nada equivalente para juzgar, digamos, las reparaciones a los descendientes de lo que fue la trata, las poblaciones descendientes hoy de las poblaciones que sufrieron la esclavitud antaño. O sea, la esclavitud en Argentina se abolió recién en 1861. O sea, en otros países latinoamericanos, en México fue muy, muy anterior. Entonces, ahí tienen el ejemplo era un curso, digamos, extendido a público general, pero también a docentes. O sea, hubo muchas iniciativas de capacitación. Ahí antes nombré el 8 de noviembre, digamos, la sanción del 8 de noviembre como día festivo y día de celebración y día recordatorio también, genera lo que la imagen, un poco el producto de la imagen que ven a mi izquierda, a su izquierda también, que es la mesa, la comisión de la mesa 8 de noviembre, que tiene como varias ramas, una rama de género, otra rama de cultura, una rama de educación, y ahí, bueno, unas distintas mesas de trabajo en las cuales se discutieron, ahí en uno de los días lo ven, la cuestión educativa. La implementación, también en otras cuestiones de agenda, la implementación cabal de la ley 16852, el artículo tercero que les nombré antes, que obliga, no es una sugerencia, sino que es una obligación de incorporar contenido afrocentrado a las distintas instancias educativas. Y muy interesante, una propuesta que se dio digamos, en la facultad la universidad, perdón, de la cual yo soy egresado, pero en otra sede, que es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que se creó la primera cátedra con perspectiva negra, dictada exclusivamente por docentes afro.
Son gente joven, un chico y una chica, abogado y abogados, ellos que eh, crearon digamos, la primera cátedra de Derecho con perspectiva afrodescendiente. Con esta idea de que no hay docentes afrodescendientes y que no hay materias en las cuales haya una visibilidad del tema afro. De hecho, como historiador, África y Asia las estudié en mi ciclo de grado de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy de la carrera de Historia, soy profesor y licenciado por Historia en Filosofía y Letras, que es la sede de la UBA cursa, entre otras, la carrera de Historia. Y las únicas dos materias que yo tuve de Asia y África fueron optativas. O sea, si yo no hubiera elegido hacer esas dos materias, no hubiera visto casi nada de África y Asia. Y eso también en mí motivó la generación de dedicarme a lo africano por una cuestión con Argentina, de invisibilidad. No desaparición, sino que no se lo quiere ver. Están, pero no se lo quiere ver. Invisibilidad. Entonces fue una especie como de queja ante el eurocentrismo, ante eh, una carga excesiva centrada sobre Europa y América, tal vez como apéndice europeo, por la colonización, la trata y todo esto que vimos, pero en muchos currículums, si África no existe, están en un sentido bastante secundario. Entonces, ahí tenemos, como para ir cerrando, algunos ejemplos de guías de trabajos conjuntos. Por ejemplo, la guía que ven ahí arriba, el chico con la bandera argentina, es una iniciativa que surgió entre CETERA, que es una importante filial docente, sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, que nuclea docentes de la provincia de Buenos Aires, y una agrupación afro que se llama Afro Changó, una agrupación que ya tiene unos años de trayectoria, crearon capacitaciones para formar, digamos, docentes afroconcientizados. Después, la de 2011 es una guía del INADI, que habla más que nada sobre racismo, la discriminación, y también hace menciones a la cuestión afro. Primero otro material de 2016, del INADI, no lo puse porque no me gastaba el espacio, pero en 2016 hay otra guía importante a nivel INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia en Argentina. Es un organismo que fue creado en 1995 y hacen sus capacitaciones y crean sus propios materiales, comparten al público. Por ejemplo, en esa publicación aparece una reseña histórica de María Remedios del Valle, aparece la mención de héroes, digamos, afros invisibilizados, por ejemplo, de Sargento Cabral, que fue el famoso soldado que le salvó la vida al general San Martín en el combate de San Lorenzo en 1813, padre de la nación, que no se decía de su origen, no se hablaba, estaba blanqueado, estaba invisibilizado, no se decía que era afrodescendiente. Y bueno, más reciente, acá del Ministerio de Justicia, el recursero normativo de políticas públicas para la comunidad argentina, una iniciativa que surge un poco también del trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Reparaciones que les mostré antes, con licenciado Federico Pita, a la cabeza. Bueno, creo que, no sé si me sobró tiempo, pero hasta acá, acá me avisan que me quedan 5 minutos. Por ahí estaría bueno, estos minutos que me quedan, me echar un tema que no hablé, para que quede un poco más claro. Digamos, la esclavitud, la gran trata atlántica, no fue el único aporte demográfico de origen africano que puebla, como otros países, también la República Argentina, sino que hay otras diásporas posteriores a lo que es el circuito de la trata que puebla América durante estos 3 siglos. Y, por ejemplo, ya para fines del siglo XIX, en un país tan acostumbrado a hablar de una inmigración blanca europea, que vino principalmente de verdad, de Italia y de España, no obstante hay lugares tan invisibilizados, por ejemplo, las islas de Cabo Verde, que fueron colonia portuguesa hasta 1975, hasta la independencia, también proveyeron migración africana, que entraban estas personas con pasaporte portugués. A efectos del censo, que los censos fueron ampliamente manipulados, no ingresaban como africanos, no ingresaban como negros, sino que ingresaban como migrantes blancos, por ser no, súbditos portugueses. Y después también comienza una migración regional
que trae a personas de origen africano de Brasil, de Uruguay, más reciente de Colombia, también una diáspora significativa haitiana, de República Dominicana también en este país. También en Chile hay mucha comunidad haitiana y ha habido muchos casos, lamentablemente, de homofobia, incluso ataques y demás. Y finalmente, que mete mucho el énfasis, pone mucho el énfasis en la migración, en, en el tema, en el fenómeno afrodescendente africano en Argentina, es la migración subsahariana, que es más reciente, que es aproximadamente los 90. Había una estadística hace unos 10 años que estimo que debe seguir vigente, que por lo menos por día en la República Argentina ingresan un africano y un asiático al territorio argentino. Pero bueno, de todas formas fue seguramente, habrá estadísticas bastante recortado en la época de la pandemia, por limitaciones de público conocimiento de la movilidad en general. Pero bueno, la última migración es la subsahariana. Yo cuando digo subsahariana me refiero al sur del Sahara, principalmente a dos países, a Senegal y a Nigeria, pero no son los únicos, también hay población congoleña, hay población sudafricana, hay población danesa, pero principalmente es Nigeria y Senegal son las principales comunidades. Las comunidades también adolecen de inserción muchas veces, sufren casos de discriminación y racismo. Quería decir que el principal ingreso se da por Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires, pero no es el único. Que quiero decir para cerrar, redondeando el tema de la esclavitud y la trata, que Buenos Aires fue el principal puerto de ingreso, pero desde ahí redistribuidor de negritud, de poblaciones esclavizadas, afrodescendientes, africanas, a el resto de lo que después, más adelante, ya sería la actual República Argentina. Entonces, queda mucho pendiente en materia educativa, avances jurisdiccionales, avances en las provincias, pero la ley 26852 más la cuestión del censo, etcétera, han sido grandes, grandes progresos. La movilización y el activismo afrodescendiente para la generación de afroconciencia, pero de todas formas falta más. Bueno, muchísimas gracias. Pues quisiera rescatar antes de que pasáramos a la sesión de preguntas y respuestas, tan interesante tu presentación, definitivamente, aparte de que nos hace un excelente recorrido de la historia de la africanía en Argentina. Todo este recorrido también que nos haces de la parte institucional y también de la parte jurisdiccional, como tú bien lo mencionaste, un tema que me llama también la atención, que pareciera ser que estamos como tan alejados del sur de América, pero también tan cerca con esta temática que no la tenemos visibilizada curricularmente, como tú lo acabas de mencionar. Podríamos decir, es la primera ocasión que a nivel curricular tenemos visibilizados a nivel normativo dentro también de nuestro artículo tercero constitucional y también dentro de las normas de control escolar, la presencia de y el reconocimiento de las africanías mexicanas. Entonces, en ese creo tenemos una parte donde coincidimos, sin embargo, las tenemos mencionadas, pero ahorita lo que tú rescato de lo que nos mencionas en esta interesante conferencia es que ustedes ya lo tienen a un nivel de tema curricular. Creo que es un espacio que a nosotros nos hará falta por explorar. Creo que los docentes que están aquí presentes no me dejarán mentir. Creo que nos estás poniendo como sobre la mesa sobre qué otro tema debemos nosotros como docentes también exigir y presentar, ya no solamente a los migrantes y esta movilidad que hablamos, movilidad humana, sino el levantar la voz, ¿no? El levantar, nosotros tenemos mucha población indígena que también anoté por aquí una frase que me gustó, desaparición o invisibilidad. Esas son como que dos cuestiones que deberíamos como de revisar en nuestros nuevos libros que tenemos, que no te he compartido, en nuestros nuevos libros de la Escuela Mexicana. Si bien ya se reconocen, se mencionan, hay varias lecturas,
que sabrán que vienen en las nuevas colecciones de los de español y de otras materias, pero veo que ustedes ya tienen como un mapa curricular donde ya se aborda. Y también, bueno, a nivel de ya como catedráticos, me quedé pensando, dije, nosotros ahorita estamos hablando de migración, pero ¿qué sucedería como lo están haciendo ustedes ahorita allá en Argentina? Que como los afrodescendientes, con esa perspectiva, que sean ellos los que hablen desde su propia africanía, desde su propia identidad, que quizá nosotros podríamos comenzar desde nuestro programa, hablando desde el programa binacional, quizá hacer como un trabajo de este tipo, ¿no? Con este tipo de perspectiva de las personas en situación de movilidad, dándole esta mirada y también con todas estas identidades que ya tenemos en nuestro país, hablando particularmente pues de Guadalajara, de la zona metropolitana y de nuestro estado de Jalisco, que es donde hemos venido en esta agenda que hemos trabajado desde el día de ayer, que hemos coincidido que efectivamente Venezuela, Colombia están haciendo mucha presencia con estas personas, bueno, de origen afro, pero también que están ya pues viviendo aquí en diferentes situaciones de movilidad. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Homer. Creo que te tendremos que invitar, perdón, hacia otra conferencia que de verdad eh, era así como que estar escuchando toda una historia que no había yo escuchado en lo particular, con este toque que tú le imprimiste a esta conferencia. Entonces, pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y ahorita te damos tu reconocimiento que te haremos llegar de manera digital. Maestros, maestras, acá. Dos. Bueno, agradecerle al maestro Homer esta charla tan interesante. Tengo tres cuestiones. Me llamó la atención en el mapa que nos mostró de las rutas hacia América, no está México. Está Cuba, está la parte de Estados Unidos, nada más me llamó la atención esta cuestión de que no está como la ruta de África hacia México en lo que es pues la trata de esclavos. Las clases que están en la UBA, que nos estaba comentando, permanecen, no alcancé a ver el año en el que estaba invitándose a que se integraran a las clases, es actual me supongo y continúan en la actualidad, Sí. oh, correcto. Y ahorita no deseo ni es mi intención politizar la pregunta ni el comentario, pero estamos en procesos electorales en Argentina. En algunas de las dos partes, ¿hay alguna agenda específica sobre este tema? ¿Alguien lo ha platicado o está invisible o sí hay parte de la agenda política de los candidatos sobre esta cuestión de la africanidad, maestro? A ver, sí, tenés razón, el tema de ahí será un error de mapa. Realmente, bastante, yo tuve el dilema, bueno, ¿qué mapa elijo? Siempre algún mapa algún error tiene. Y obviamente también, yo decía en la charla que di que la trata incluso toda América. O sea, las flechas son multidireccionales y obviamente México por Veracruz tuvo un tráfico intenso, incluso por la Costa Chica, por Guerrero, por Oaxaca. Entonces, es muy acusada los mascogos se habla, es muy acusada la presencia afrodescendiente. Pero una cosa que, perdón, le replico a una cuestión a la maestra Helga, que entonces, o sea, ustedes en México tienen el reconocimiento constitucional de la población afro, nosotros no. En Argentina todavía eso es una deuda pendiente. Segundo, y respecto de tu cuestión, no hay ningún problema por polemizar. En realidad, más bien estamos en Argentina, obviamente, muy, digamos, eh, sensato nombrar el contexto político que se vive. Tenemos una segunda vuelta ya decidida del domingo que fueron las elecciones nacionales, presidenciales, generales, ¿no? Y el 19 de noviembre se da el balotaje, segunda vuelta. Yo pienso que si gana, digamos, socialismo, digamos, y Sergio Mas logra ser el ganador de esta segunda vuelta, yo creo que va a haber continuidad frente a las iniciativas, esto que decía de la Comisión Nacional de Reparación, Afro, la idea de, bueno, de un censo que hubo, 2022, de promover ciertas
cuestiones afroconciencia, y esta cátedra de la Universidad de la carrera de Derecho en la Universidad de Derecho de la UBA, que se creó en 2021, hace 2 años escasos, y que está en funcionamiento. Es una muy buena iniciativa, original, que nunca había habido algo, eh, vamos, de ese estilo en universidades públicas. Y realmente pienso que es un buen aliciente para defender una universidad pública, gratuita y de libre acceso, eh, como, bueno, como defiende parte del discurso de uno de estos dos modelos de país, de alguna forma, que se enfrentan el, el 19 de noviembre próximo en segunda vuelta. Buenos días. También agradecer por los datos y sobre todo el tema de importancia, que es la afrodescendencia. Y bueno, mi pregunta, más que sea una pregunta, va enfocado en la importancia. Bueno, yo lo identifico así, lo de la desaparición y la invisibilidad. El tema es, en la época actual, bajo el síndrome de Estocolmo, el afrodescendiente ha comprendido su posición en la Argentina como algo positivo o algo negativo, bajo la estructura de mapearlo en el contexto educativo, cómo está actualmente y desde lo anterior, pues, cómo ha evolucionado eso. Sí, gracias por la pregunta. Eh, yo entiendo que se ha dado un avance bastante fuerte. Lo que pasa es que el mapeo que hice yo, o sea, deja muchas lagunas, pero sí, a diferencia de hace 20, 25, ya 30 años atrás, del tema no se hablaba. O sea, había un convencimiento total de que la población afrodescendiente africana en Argentina no existía, que había desaparecido. No solo en la época, o sea, antes, época colonial. O llega una presencia muy poco clara hasta la segunda mitad del siglo XIX, y esa es como la gran inmigración, los motivos que nombraba antes, son la sentencia de muerte. Pero lo que hay que seguir generando es, vamos, afroconciencia, en el sentido que mucha gente en este último censo, en mayo, justo el 18 de mayo, miércoles 18 de mayo de 2022, fue el censo que se decretó feriado nacional, eh, para facilitar las labores de los censistas. Y yo te cuento la experiencia. Yo no fui censista, pero hablé, incluso una alumna mía, yo doy clases. En México se dicen grados terciarios. Y hablaba con. Una cuestión de conciencia, para cerrarte la idea. Y hablaba con la alumna, que ella me decía que cuando preguntaba, cuando hacía mención de la pregunta afrodescendiente, la gente no entendía a qué se refería. La respuesta era: no entiendo qué me estás preguntando. Entonces el desafío, que para eso hay que enfatizar y seguir perfeccionando la inclusión de la currícula afrocentrada en las distintas agendas educativas, tiene que ver con la generación de conciencia. Hay gente que es afro y no sabe que es afro, o que no entiende la categoría, porque ahí también hay un cruce, hay como una discusión de términos, pero lo importante es, digamos, generar la idea de pertenencia a un colectivo para reclamar derechos, digamos, para generar visibilidad. De ahí la visibilidad genera reconocimiento. Por eso no es un dilema desaparición en visibilidad. El tema tiene que ser la visibilidad, y eso lo generás con educación. La educación no voy a decir nada nuevo, la educación es la base. Cumplir a rajatabla el artículo 3º, entre otros, de la ley 26852, sería la clave fundamental para generar inclusión y generar visibilidad y los reconocimientos respectivos, no solo de lo de otras temáticas también que son deudas pendientes en la agenda del Estado Nacional Argentino. Se ha construido con la violencia y con la negación identitaria de los otros, de los pueblos originarios y de los afrodescendientes, con diferencias de caso, pero con batallas difíciles de remontar. No sé si más o menos con eso le respondo la pregunta. Sí, Homer, pues muchísimas gracias. Homer, te quiero comentar, tenemos todavía aquí en la audiencia gente que le gustaría plantearte
obviamente algunas preguntas. Les vamos a solicitar si nos las pueden compartir por escrito y yo te las voy a hacer llegar hasta a tu correo electrónico. Gracias. Creo que vamos a tener otra vuelta contigo, Homer. Te invitaremos para abordar esta temática ya más con otra perspectiva. Sin embargo, bueno, te quiero agradecer profundamente a nombre de los migrantes, a nombre de la Secretaría de Educación Jalisco y a nombre de Provem Jalisco, tu participación. Aquí está tu constancia de participación, no sé si la alcances a ver, que te otorga el gobierno del Son muy estado de chicos, Jalisco. pero sí, pero ya la recibiré, no te preocupes, muchas gracias. Sí, te la enviaremos en digital, pero recibe todo nuestro reconocimiento y sobre todo nuestro agradecimiento por poner estos temas sobre la mesa que creemos muy pocas personas trabajan este tipo de temáticas. Y cuando nos dijiste que sí, yo no podía creer que nos hayas dicho que sí querías participar, porque hicimos una revisión en México, hicimos en varios lugares y cuando te encontramos dijimos, nos vamos con Homer Freixa. Entonces, pues te mandamos un Bueno, abrazo hasta Buenos Aires, que siga adelante todos tus trabajos y pues te despedimos con un fuerte aplauso y te esperamos pronto en Guadalajara. Hasta pronto.